Estamos continuando nuestro estudio hoy en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Abre tu Biblia en el capítulo 11. Es un capítulo muy conocido, lo que vamos a estar compartiendo hoy, porque se trata de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Entonces vamos a ver algunos principios muy poderosos en este capítulo, en la lección de hoy, en la enseñanza de hoy. Vamos a estar viendo varios principios que son muy importantes. Creo que uno de los principios muy importantes es una pregunta, y es ¿cómo respondes, cómo reaccionas en tu corazón cuando Jesús llega 4 días tarde? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver, lo que sucede. Ya estaba muerto 4 días Lázaro. Ellos pensando que Jesús iba a estar antes. Como vamos a ver, él se quedó 2 días más en el lugar donde está. Pero una de las cosas que tenemos que ver en nuestro corazón es cómo reaccionamos, cómo respondemos cuando Jesús llega tarde en nuestros ojos, cuando llega 4 días tarde. Entonces, también en este capítulo 11 vamos a ver que María, la hermana de Lázaro, Marta y María son sus hermanas, pero María, una de las hermanas de Lázaro, está pasando por este tiempo oscuro aquí en el capítulo 11. Pero pasar por este tiempo oscuro en el capítulo 11 fue el aceite que ella necesitaba para derramar sobre Jesús en el capítulo 12. Lo que vamos a estar viendo en la próxima enseñanza, cuando ella derrame este perfume tan costoso sobre los pies de Jesús. Pero ella está pasando por un momento oscuro aquí en el capítulo 11. Y este momento oscuro representa el aceite que ella necesita para derramar sobre Jesús en el capítulo 12. Entonces, vamos a empezar aquí leyendo en Juan capítulo 11, empezando en el primer versículo. Mira lo que dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y Jesús amaba a esta familia, eran muy buenos amigos de Jesús, y Jesús te ama a ti, a pesar de la situación y circunstancia en la cual estás. Jesús te ama, nunca dejará de amarte. No hay nada ni nadie, dice la palabra Romanos, que puede separarnos del amor de Jesús. Entonces, pero tenían una relación de mucho cariño. Sabemos que Jesús amaba a esta familia, amaba estar en Betania. Entonces es interesante que dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, ¿no? Entonces dice versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjugó los pies con sus cabellos, que vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, versículo 3, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Jesús amaba a esta familia, amaba a Lázaro. Si quieres tomar nota, el nombre Lázaro significa Dios ha reinado, Dios ha gobernado. También significa alguien quien Dios ayuda, y ciertamente vamos a ver una ayuda sobrenatural, una resurrección, nueva vida en este capítulo 11, pero eso es lo que significa el nombre Lázaro. Entonces Jesús tenía una conexión muy fuerte y profunda con esta familia. Entonces dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, versículo 4, mira, oyéndole Jesús, digo, esta enfermedad, desde el principio, Jesús sabiendo lo que iba a suceder, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. La palabra enfermedad puede estar hablando de un problema, una situación, una circunstancia también en tu vida. Este propósito de esta enfermedad, dice Jesús, es que su nombre sea glorificado. Entonces tú puedes ver y como les estoy animando a hacer en el Evangelio de Juan, ponerte en la historia, tú ponerte en la situación de esas personas. Estamos viendo el encuentro que Jesús tiene con muchos individuos, ¿no? Entonces Nicodemo, la mujer samaritana, el hombre
ciego de nacimiento, el hombre enfermo al lado del estanque de Betesda, la mujer samaritana en el pozo, en capítulo 4. Tenemos que ponernos en la situación. Ahora Lázaro, ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos necesitado ser resucitados? Hemos necesitado la palabra de Jesús para declarar sobre nuestra vida, quitar la piedra y llamarnos fuera y darnos nueva vida. Entonces te animo, mientras estamos estudiando el Evangelio de Juan, ponte en la situación, pon tu nombre ahí, pon tu situación, tu debilidad, tu pecado ahí en el lugar de enfermedad, pon el nombre de tu pecado, de tu problema. Cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, nosotros podemos decir, no, esta vanidad no es para muerte, este adulterio no es para muerte, esta lujuria no es para muerte, este chisme no es para muerte, esta mentira no es para muerte. Podemos poner la situación ahí y Él quiere levantarnos. La palabra dice en Proverbios 24:16, dice algo poderoso, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Tenemos que seguir levantándonos. Entonces, mira lo que dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces vemos que Jesús amaba a esta familia, tenía una conexión muy especial con esta familia en Betania. Pero Jesús hace algo aquí en el versículo 6 que nosotros en lo natural tal vez no entendemos, no pensamos que Jesús reaccionaría de otra manera. Pero mira el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, esperando 2 días más. En nuestra mente no significa amar. Si estamos pensando, si tú amas a esta familia, si tú amas a Lázaro, Señor Jesús, vas a ir corriendo. ¿Cómo vas a esperar 2 días más? Entonces, esperando esos 2 días más, podemos pensar en nuestra mente humana, en nuestra forma de ver las cosas, que Jesús no está amando. Pero hermanos, y es algo que aprendemos en este capítulo 11, Jesús no se mueve de acuerdo a nuestra agenda, no se mueve de acuerdo a nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo respondemos cuando Jesús no responde en el momento cuando nosotros queremos que responda, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Como les dije al principio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos cuando Jesús en nuestros ojos llega 4 días tardes? Ojo, Jesús nunca llega tarde. Jesús tiene su plan, su propósito. Él siempre llega en el momento exacto y correcto. Pero para nosotros, en nuestra mente humana, podemos considerar Jesús llegó tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar mientras estamos esperando estas cosas de Jesús? Podemos responder de varias maneras. Podemos responder con un corazón lleno de amargura o podemos responder con intercesión. Entonces quiero decirte, no importa la aflicción que estás pasando en este momento, Jesús quiere sacarte de aquel lugar. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere liberarte, pero te va a sacar de aquel lugar en su tiempo, no en tu tiempo. Nosotros tratamos muchas veces de controlar las situaciones cuando pensamos que Dios ha olvidado o que no está respondiendo, porque queremos que Dios responda en nuestro tiempo. Queremos orar un domingo y tener la respuesta lunes en la mañana, pero no funciona así porque Él tiene sus tiempos. Y tenemos que, estoy usando esta frase mucho porque me encanta esta frase, tienes que confiar en el liderazgo de Jesús sobre tu vida. Eso significa tienes que confiar que Él sabe lo que es mejor para tu vida, que Él llega en el momento perfecto, nunca llega tarde. Entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y podemos saltar aquí al versículo 11, mira lo que dice. Dicho eso, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y quiero decirte, quiero darte una definición aquí de la palabra despertar. Dice, voy a despertarle. La palabra despertar significa levantar. Obvio significa despertar de su sueño o significa resucitar a alguien. Hermanos, actualmente hay muchos cristianos también que espiritualmente hablando están durmiendo y Jesús quiere despertarles. Yo una vez más creo que usando
Todas las cosas que está sucediendo en este año de 2020, Jesús con también el propósito de levantarnos, de despertarnos como cristianos, de despertarnos de algunos de su flojera espiritual con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que podamos abrir nuestros ojos, es despertar de un sueño o resucitar a alguien. Entonces, lo que Jesús hace, lo que va a hacer en la vida de Lázaro, es lo que quiere hacer también en las vidas de muchos cristianos, muchas personas. Ya es tiempo de despertarnos, ya es tiempo de poner las pilas, ya es el tiempo de prepararnos en la palabra, ya es el tiempo para llenarnos, porque no hay tiempo para perder. La palabra en Romanos capítulo 13, versículo 11, quiero leerte este versículo, Romanos 13, versículo 11, la palabra dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya es hora de levantarnos de nuestro sueño espiritual. Ya es hora de levantarnos de nuestra flojera espiritual. Poner las pilas, prepararnos de verdad en la palabra. Pero Lázaro, dice Jesús, está durmiendo. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Mira lo que dice, vino pues Jesús, versículo 17, voy a saltar un poco, versículo 17, Juan 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, hacía ya 4 días, entonces vemos que Jesús está llegando en el 5º día. El número 5 en la palabra de Dios muchas veces nos habla de la gracia de Dios. Entonces, cuando morimos a nosotros mismos, Jesús viene para resucitarnos en su misericordia, en su gracia. Entonces, ya habían pasado 4 días. Entonces, debemos darnos cuenta que hay ciertas luchas, hay ciertos pecados en nuestras vidas que, bueno, con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez hay algo en tu vida, un pecado en tu vida que has estado luchando con este pecado por mucho tiempo. Clama por la misericordia y la gracia de Dios para que el Espíritu Santo te ayude a vencer esta situación, ¿no? Entonces, seguimos leyendo aquí. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, básicamente 3 kilómetros de distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces, Marta, vamos a ver aquí una diferencia en cómo reacciona Marta y cómo reacciona María. Estas dos hermanas, que también cuando tú estudias Lucas capítulo 10, Marta está sirviendo, María está sentada a los pies de Jesús. Vemos una diferencia entre estas dos mujeres. Y vamos a ver su reacción aquí en esta situación. Porque dice, y versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero, toma nota de eso, María se quedó en casa. María se quedó en casa. En cualquier situación, hermano, podemos reaccionar como Marta, podemos reaccionar como María. Entonces sabemos que Marta siempre estaba corriendo, siempre estaba sirviendo. Y María era alguien que estaba sentándose a los pies de Jesús. Entonces, si no estamos sentándonos a los pies de Jesús, solo vamos a conocer lo que las personas nos cuentan de Jesús, pero queremos conocerlo personalmente. Y la manera de conocer su palabra y su carácter sentándonos a los pies de Jesús. Entonces vemos en Lucas 10, cuando nos habla de Marta y María, el evento en su casa, hay un tiempo para servir, hay un tiempo también para sentarnos a los pies de Jesús, recibir instrucción, recibir enseñanza. Jesús dice a Marta en Lucas 10 que María ha escogido la buena parte y no va a ser quitada de ella, y era sentarse a los pies de Jesús. Pero ¿por qué se quedó en casa María aquí en Juan 11? Porque ella ha aprendido la lección de esperar en el Señor y esperar que Él le llama. Entonces hay que aprender a esperar en el Señor, no apresurar las cosas tampoco, como muchas veces en nuestra carne queremos hacer. Queremos apresurar las cosas, ¿no? Entonces sale Marta para ver a Jesús y mira lo que dice en versículo 21. Marta a Jesús dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Le está dando. Jesús sabía desde el principio, porque Él es Alfa y Omega, sabía desde el principio lo que iba a suceder. Y declara a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo a Jesús, otra frase aquí donde dice, yo soy. Hemos visto a Jesús decir, yo soy la luz del mundo. Hemos visto a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y mira lo que Jesús dice aquí, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la declaración de Jesús. Entonces, hay esperanza para tu vida, para mi vida, que Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque hemos muerto en una situación, Jesús es capaz de traer nueva vida donde no había vida antes. Entonces, no es solo hablando de una resurrección que va a venir en el futuro. Tenemos la promesa de la glorificación de nuestros cuerpos en la resurrección, pero no está hablando solo de la resurrección del futuro, está hablando del tiempo presente. La resurrección y la vida está presente en Jesús y dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, a mí lo que dice 26, a todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Versículo 28, mire eso, lo que Jesús hace con María ahora. Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María se quedó en casa hasta esperando en el Señor, esperando ser llamado por el Señor. Y dice, el maestro está aquí y te llama. Jesús está buscando, está llamando a María en esta hora y vamos a aprender más de ella en el próximo capítulo cuando vemos este perfume costoso que ella derrama sobre los pies de Jesús. Pero Jesús está llamando a Marías, buscando a hombres y mujeres con este corazón de María, de sentarse a los pies de Jesús, de derramar su perfume, alabanza, adoración sobre sus pies, sobre su vida. Entonces Jesús le está llamando. Y mira la respuesta de María. Déjame leerte hasta el versículo 32. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, versículo 32, mira la respuesta, la reacción de María en la presencia de Jesús. Al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quiero que tomes nota de que básicamente Marta y María vienen con las mismas palabras, vienen con la misma preocupación. Vienen diciendo lo mismo. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero vemos la reacción. María viene con una actitud de alabanza y adoración, de postrarse a los pies de Jesús. Entonces, eso es muy interesante. Las mismas palabras de Marta, María usa las mismas palabras de Marta, pero con una actitud de oración y adoración. Entonces, la misma oración puede producir dos reacciones diferentes en Jesús. ¿Por qué? Porque una persona puede orar, otra persona puede orar, pero se trata de la condición del corazón. Y eso es lo que es la diferencia. Se trata de la actitud de alabanza y adoración en nuestro corazón. Entonces nuestra respuesta también debe ser postrarnos a los pies de Jesús en adoración. Era un estilo de vida de María, postrarse a los pies de Jesús. Y vamos a ver eso más en el próximo capítulo. Pero Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y versículo 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Hermanos, Dios mismo, el verbo hecho carne, Dios mismo, Jesús, delante de los fariseos, delante de amigos, delante de enemigos, Él llora por muchas razones.
Pero hermanos, Dios se encuentra con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos del valle, y Él llora con nosotros. Si hay algo que el Señor quiere regalar a su cuerpo en este tiempo, les digo, es el regalo de las lágrimas. Les dije cuando estábamos hablando en Juan capítulo 2, que esta agua en las bodas de Caná, esta agua que está llenando a las tinajas también, esta agua representa nuestras lágrimas y todas las lágrimas que tú has derramado. Jesús está llenando también una tinaja con tus lágrimas, y Él quiere cambiar esta agua en vino. Él quiere cambiar tus lágrimas en vino, tus lágrimas en unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces Él quiere darte el regalo de las lágrimas. ¿Cuándo es la última vez que en la presencia de Jesús has llorado? Pero de verdad has llorado en la presencia de Dios. Y necesitamos esta sensibilidad a la presencia de Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos en la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Dijo Jesús, toma nota de eso: quitad la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de ya 4 días. El Señor tiene su tiempo. Y responde a Marta, Jesús le dijo: ¿no te he dicho si crees, verás la gloria de Dios? El Señor tiene su tiempo para quitar la piedra. Entonces, ¿qué es lo que hace la piedra? Prohíbe que el olor y el muerto salgan, ¿no? Entonces, cuando nuestra situación a veces empieza a heder, nosotros ponemos la piedra sobre la situación, queremos tapar la situación. Son 20 años siendo un esclavo de este pecado. ¿Cómo puedes salir libre? Lo que hacemos muchas veces es tapar la situación con una piedra. Tratamos de olvidar la situación. Pero para salir libre, Jesús tiene que dar su palabra. Es la palabra de Jesús que tiene poder. Y la palabra de Jesús dice: quitar la piedra. Jesús tiene autoridad para quitar estas piedras y para llamarte fuera y levantarte, despertarte, resucitarte nuevamente en esta situación en tu vida. Entonces la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es lo que quita la piedra de nuestra vida. Y nosotros tenemos que responder a la voz de Jesús y decidir salir de la cueva, caminar en la palabra, ser hacedores de la palabra. Entonces quitaron la piedra, versículo 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Entonces está llamando a Lázaro. Entonces a nuestra situación podría estar diciendo: situación, circunstancia, vas a dar gloria a Dios, porque eso no es para muerte, es para la gloria del Señor. Entonces la enfermedad que tú tienes, quiero que puedes recibir esta palabra y orar así. La enfermedad que tal vez tú tienes, la situación, la circunstancia difícil que tú tienes en este tiempo, tienes que tener esta confianza de decir: esta situación no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Quiero que Jesús reciba gloria a través de esta situación y circunstancia en mi vida. Entonces Jesús dio la palabra y da la palabra para despertarnos y sacarnos del sepulcro, sacarnos del lugar de muerte. Entonces, en Isaías 55:11, escuche este versículo. Isaías 55, versículo 11, dice la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. El poder de la resurrección nos toca. Y mira el versículo 44. Y el que había muerto salió,
Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Las manos que hablan sobre de nuestras obras, nuestros pies que habla de nuestro caminar. Entonces, y tiene personas ahí para ayudar a desatarle, dejarle ir. Entonces Jesús quiere liberarnos, quiere liberar y soltar nuestros pies, nuestras manos. Quiere levantarnos, resucitarnos en las situaciones y circunstancias en las cuales estamos. Y miren los últimos versículos aquí. Versículo 45, 46. Después de este tremendo milagro. Y mira, hay dos reacciones también. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces tenemos un grupo que creyó en él. Pero, mira el versículo 46, hay otro grupo, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, miren, saltamos solo versículo 53 para terminar. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Desde qué día? Desde el día en que Lázaro resucitó. Eso es algo que realmente provocó. Jesús sabía con esta resurrección que su muerte ya estaba cerca. Todo lo que estaba sucediendo. Entonces está avanzando las cosas. Estamos entrando en las últimas semanas de la vida de Jesús. Todo lo que vamos a estar leyendo, estudiando en el resto del Evangelio de Juan. Entonces solo quiero mostrarles para terminar algunos de los puntos y las notas que vemos aquí en el capítulo 11. Hemos visto algunas cosas importantes. La pregunta al principio que te hice, ¿cómo reaccionas cuando Jesús llega tarde? Obvio, Jesús nunca llega tarde, pero en nuestros ojos, en nuestra mente humana, Él llega tarde. ¿Cómo reaccionas cuando Él no responde a tus oraciones? Y vemos esto en este capítulo. Pero Jesús declarando que esta enfermedad, esta situación, esta circunstancia en tu vida no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Toma nota también que Jesús está buscando a Marías, está buscando personas que tienen el deseo de sentarse a sus pies y recibir su palabra. Ha escogido la buena parte, dice María. Queremos ser como María, queremos sentarnos a los pies de Jesús, contemplar su hermosura, recibir su palabra. Hemos visto el poder de la palabra de Jesús para quitar la piedra. ¿Qué es la situación y circunstancia en tu vida donde tú necesitas, como dice ahí, el poder de la resurrección? Jesús tiene el poder en su palabra para despertarnos, levantarnos y resucitarnos. Entonces es un milagro tremendo aquí que vemos en Juan capítulo 11. Una vez más, viendo también la vida de María, que ella está pasando por este momento muy difícil y oscuro en el capítulo 11, porque lo que ella está pasando en este capítulo es el aceite que ella necesita para derramar este perfume de alabanza sobre Jesús en el próximo capítulo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este milagro. Gracias que hay poder en tu palabra, Señor, para sanar, para restaurar. Todos tenemos situaciones y circunstancias en nuestras vidas, Señor, y necesitamos el poder de tu palabra. Necesitamos que tú puedes llamarnos por nuestro nombre y despertarnos y levantarnos, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias que las situaciones en nuestras vidas no son para muerte, sino para la gloria de Dios, para tu gloria, Señor Jesús. Te amamos, te damos la gloria. Yo oro por cada uno de mis hermanos que está conectados en este momento, recibiendo esta palabra, y oro para sus vidas y declaramos y oramos para que las situaciones y circunstancias en su vida no son para muerte, sino para la gloria de Dios. Te amamos, Jesús. En tu poderoso nombre oramos esta mañana. Amén. Amén.